En una perfecta tarde de julio, una niña de 11 años desapareció de un picnic de la iglesia, dejando atrás solo un suéter doblado y una cámara que nadie se atrevía a abrir. 20 años después, la película finalmente salió a la luz, y una figura borrosa en el último fotograma parece estar mirando fijamente. El sol de julio calentaba el prado de la iglesia, llenando el aire con el olor a hierba cortada y comida a la parrilla. Las familias se reunían sobre mantas extendidas por el amplio césped. Los niños corrían descalzos por el campo y las mujeres llevaban cestas con pasteles y pollo frito desde las largas mesas de madera. Era el picnic anual de la iglesia, una tradición tan arraigada que parecía que nada podría perturbarla. El viejo campanario observaba la reunión con una especie de calma vigilante. Las campanas ya habían sonado esa mañana durante el servicio religioso. Se oían risas y el sonido de los himnos que entonaban los miembros más mayores mientras preparaban limonada, y todo tenía el brillo de una tarde de verano destinada a permanecer en la memoria. Entre los niños se encontraba Emily Whittaker, una niña de 11 años con el pelo rubio y una sonrisa que parecía estar lista para todos los rostros que la miraban. Llevaba un sencillo vestido de algodón, azul pálido con una cinta blanca en la cintura, y llevaba su pequeña cámara Kodak, que había suplicado que le dejaran traer. Hizo fotos de sus amigos, columpiándose en el neumático cerca de la valla, de su madre riendo con otras mujeres, de la mesa repleta de comida que parecía no tener fin. Cada clic del obturador era una forma de aferrarse a la alegría del día, como si ya supiera que esos momentos eran frágiles. Sus padres estaban orgullosos de verla tan llena de energía, aunque le dijeron que no se alejara demasiado. Emily asintió, pero su atención estaba siempre puesta en el bosque que bordeaba la pradera. Los altos árboles se erigían silenciosos, verdes y oscuros, y a los ojos de una niña parecían un secreto a la espera de ser descubierto. Ella miraba atrás a menudo, tal vez para medir la distancia, tal vez solo por curiosidad. Su madre la llamó una vez para que llevara un plato de ensalada de patatas a la manta, y ella obedeció rápidamente, pero pronto volvió a correr con su cámara, llamando a sus amigos para que posaran. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba la tarde. El calor apretaba, pero el ánimo nunca decayó. Los padres lanzaban pelotas de un lado a otro, los pequeños se aferraban a las faldas de sus madres, y los adolescentes susurraban al borde del campo, ocultando sus risas en la sombra. El himno que se elevaba entre la multitud de ancianos se desvaneció entre las charlas y el dulce zumbido de las abejas que revoloteaban alrededor de los jarrones de limonada. Emily tomó otra foto y luego otra, enrollando la ruedecita con cuidado. Pero cuando más tarde alguien se fijó en su manta, con el jersey cuidadosamente doblado encima y el plato medio lleno, supusieron que se había ido a jugar. Los niños solían desaparecer en grupos para jugar al escondite, y al principio nadie se alarmó. El sol aún estaba alto. Las risas continuaron, los himnos volvieron a sonar, y durante un rato, la ausencia de una niña pequeña quedó oculta bajo la música del verano. La luz del atardecer se extendía por el prado, suavizando los bordes brillantes del día. Las familias empezaban a recoger la comida, los niños dejaban de correr y se sentaban en pequeños grupos, y las conversaciones de los ancianos de la iglesia flotaban como un murmullo. Sobre la manta de los Whittaker había un plato de comida sin tocar, una ensalada de patatas calentada por el sol, y junto a él yacía el pequeño jersey doblado de Emily. Era el tipo de jersey que las madres siempre hacían llevar a sus hijos por si refrescaba por la noche, y su madre había sonreído al verlo cuidadosamente colocado allí. Pero ahora, a medida que pasaban los minutos, ese jersey se convirtió en una señal de que algo no iba bien. Al principio, su madre pensó que Emily simplemente estaba con las otras niñas en los columpios, o tal vez junto al arroyo, al otro lado del campo. La llamó en voz baja, sin alarma, pero con la voz de quien espera una respuesta inmediata. No hubo respuesta. Se puso de pie y se protegió los ojos con la mano, escudriñando el prado donde los niños jugaban a la pelota y las niñas mayores se trenzaban el pelo unas a otras. Vio caras conocidas, pero no la de su hija. Volvió a llamarla, esta vez más alto. Y su marido, al notar el cambio en su tono, se levantó de la silla. Es extraño lo rápido que se extiende la inquietud en una reunión. Un momento antes, todo era risas y música, y de repente,
La voz de una madre se elevó aguda por la preocupación, y todos comenzaron a darse cuenta. Los Whittaker preguntaron a las familias cercanas si Emily estaba con sus hijos, y cada pregunta fue respondida con un movimiento de cabeza. El propio ministro se acercó, con una expresión de preocupación, suavizando su amable rostro, y sugirió que tal vez Emily había ido a buscar agua. Su padre se dirigió hacia las mesas, escudriñando cada grupo, acelerando el paso cuando no encontraba nada. El jersey seguía sobre la manta, un pequeño fragmento de orden en la creciente marea de confusión. Parecía tan deliberado, doblado con cuidado, no dejado caer apresuradamente. Su madre se arrodilló junto a él y tocó la suave lana como si pudiera hablar. Sintió el calor de la tela e imaginó que su hija acababa de dejarlo allí. La cámara que llevaba Emily no estaba por ninguna parte, y la ausencia tanto de la niña como de la cámara dejó un vacío que se hacía más profundo con cada segundo que pasaba. Pronto, otras voces llamaron su nombre al otro lado del prado, voces de amigos y vecinos, y el aire perdió su tranquilidad. Algunos niños se quedaron en silencio, sintiendo la gravedad del momento, mientras que otros fueron llevados rápidamente al lado de sus padres. Algunos hombres se dirigieron hacia el bosque, sus siluetas oscuras contra la pálida hierba, y el sonido de las ramas quebradas resonó en el aire. Las madres abrazaban a sus pequeños, con la mirada inquieta, como si ahora las sombras acecharan al borde de los árboles. El plato sobre la manta aún contenía comida, intacta y marchita, y el jersey seguía doblado tal cual. Se convirtieron en símbolos de interrupción, de una vida detenida en medio de un gesto. El picnic, que había comenzado como una celebración, se convirtió en algo diferente. Una escena suspendida en el miedo. El sol se puso, alargando las sombras por el campo, y todos los ojos buscaron la pequeña figura que había estado allí solo unos momentos antes, pero que ahora no estaba por ninguna parte. El cielo se oscureció rápidamente, una vez que el sol se deslizó más allá de las colinas, y el calor del día se desvaneció en una pesada noche de verano. Se encendieron linternas y se pasaron linternas de mano en mano, cuyos finos haces de luz atravesaban el prado donde el picnic había terminado en confusión. Las mesas estaban ahora casi vacías, con platos de papel tirados a un lado, pero las risas y los himnos que habían llenado el aire solo unas horas antes habían desaparecido. En su lugar, se oía el sonido constante de voces que repetían un solo nombre, una y otra vez, flotando en la oscuridad como oraciones. La madre de Emily estaba de pie cerca de la manta donde aún descansaba el jersey, con las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Los vecinos intentaban consolarla, pero sus ojos buscaban por el campo con una esperanza desesperada que parecía disminuir con cada llamada sin respuesta. Su padre se movía a zancadas rápidas, primero hacia los columpios, luego hacia el arroyo, y luego de vuelta, con la voz aguda y frenética. El ministro se mantuvo cerca, con el rostro marcado por la preocupación, mientras ayudaba a dirigir a la multitud que se reunía en grupos de búsqueda. El coche del sheriff llegó con un crujido de grava, con los faros barriendo el campo como un foco. Dos ayudantes salieron, con los uniformes marcados por el polvo de las carreteras del condado. Hablaron brevemente con los padres y luego comenzaron a organizar la búsqueda con más firmeza. Los sabuesos fueron descargados de la parte trasera de un camión, con sus largos hocicos pegados al suelo, mientras los adiestradores les ponían las correas. La multitud se apartó para dejarles paso, y los murmullos se elevaron como una marea baja. Cuando los perros olieron el jersey de Emily, tiraron con fuerza hacia el borde del prado, con el olfato guiándolos directamente hacia la línea de árboles. Se hizo el silencio, solo roto por los ladridos ansiosos de los sabuesos. Las linternas se balanceaban mientras los hombres y mujeres seguían, adentrándose en el bosque, donde las ramas colgaban bajas y el aire olía a tierra húmeda. La maleza crujía bajo los pies, cada sonido agudo en el silencio de la noche. Los niños demasiado pequeños para participar fueron llevados a casa, con sus madres aferrándose a ellos con renovado temor. Para los que se quedaron, el bosque parecía interminable, cada sombra capaz de esconder algo terrible. Las llamadas de Emily se extendían débiles, resonando con tonos inquietantes. Se registró minuciosamente el arroyo, con la luz de las linternas brillando en la superficie del agua tranquila. Los hombres vadeaban con botas, sondeando con palos, mientras otros escudriñaban las orillas en busca de cualquier rastro de ropa o huellas.
No se encontró nada. Los perros se adentraron en los árboles, dando vueltas, confundidos por los demasiados olores y el paso de las horas. Algunos creyeron haber encontrado un rastro, pero éste se desvaneció rápidamente en el aire nocturno. De vuelta en la pradera, los coches se alineaban en el camino de tierra, con los faros encendidos para ahuyentar la oscuridad. Las mujeres se reunieron cerca de las mesas, susurrando oraciones, con las manos aferradas a los libros de himnos, como si las palabras que contenían pudieran protegerlas. El padre volvía una y otra vez a la manta, mirando fijamente el jersey, como si al mirarlo suficiente, Emily fuera a venir corriendo a reclamarlo. Pasó la medianoche, luego la 1, luego las 2. La búsqueda se extendió a los graneros y cobertizos, a las cunetas a lo largo de las carreteras, pero cada nuevo lugar terminaba en silencio. Al amanecer, el prado parecía desgastado, pisoteado por muchos pies, pero no ofrecía respuestas. Las personas que lo habían llenado de alegría el día anterior ahora estaban cansadas y con los ojos vacíos. La búsqueda había comenzado con confianza, pero cuando la primera luz tocó el campanario de la iglesia, una sombría constatación se apoderó de ellos. Emily Whittaker no había sido encontrada, y el mundo que creían seguro había cambiado para siempre. La luz de la mañana reveló rostros cansados y hierba pisoteada. El prado ya no era un lugar de alegría, sino un terreno cargado de tristeza. Las personas que habían buscado durante toda la noche se reunieron en pequeños grupos, con voces bajas, y evitando mirar la manta vacía que aún contenía el suéter de Emily. No había rastro de ella, ni huellas que condujeran a ningún lugar concreto, ni restos de tela enganchados en las ramas, ni ningún sonido en la noche que sugiriera dónde había ido. La ausencia de respuestas se convirtió en un peso que oprimía a todos, y en ese silencio comenzaron a surgir las primeras teorías. Algunos susurraban que Emily podría haberse adentrado en el bosque y haberse perdido, tal vez asustada por la oscuridad y escondida hasta el amanecer. Los hombres que habían peinado los árboles negaban con la cabeza, diciendo que los perros la habrían encontrado si estuviera cerca, que ningún niño podía desaparecer sin dejar al menos un rastro. Otros temían que se hubiera resbalado en el arroyo y la hubiera arrastrado la corriente, aunque los que registraron el agua juraban que no había habido nada, ni barro removido, ni ondas más allá de sus propias botas. Cuando las explicaciones más simples fallaron, las conversaciones se volvieron más sombrías. Alguien sugirió que se había fugado, aunque sonaba poco convincente incluso mientras se pronunciaba la palabra. Emily tenía 11 años. Era una niña que todavía se aferraba a las muñecas y a los cuentos antes de dormir, no una chica que tramaba escapar de su familia. Su madre se enfureció ante la idea, sacudiendo la cabeza con vehemencia y diciendo que su hija nunca se habría ido sin decir nada. Aún así, el rumor cobró fuerza, propagado por aquellos que necesitaban alguna explicación, cualquier explicación, que suavizara las duras verdades que presionaban en los confines de sus mentes. El sheriff se presentó ante las familias reunidas, con el rostro arrugado y cansado, y la voz tranquila pero grave. Dijo que no se descartaba nada. Habló del secuestro en tono cauteloso, como si la propia palabra pudiera dividir a la comunidad. Algunos miraron a los desconocidos que habían pasado en coche por el picnic ese día, peones agrícolas y camioneros en la carretera del condado, con los rostros borrosos por la distancia. Otros recordaron un sedán oscuro aparcado cerca de la iglesia más temprano, desconocido y fuera de lugar. Unos pocos susurraban sobre alguien de la comunidad, alguien de confianza, porque ¿cómo si no podría desaparecer una niña de entre la multitud sin que nadie se diera cuenta? La sospecha se extendió por el aire como el humo. Los padres abrazaban con más fuerza a sus hijos. Los maridos miraban a sus vecinos con inquietud, y todas las historias del pasado se convirtieron de repente en advertencias. Un hombre recordó haber visto a Emily al borde del bosque, con una cámara en la mano, aunque en ese momento no le había dado importancia. Una mujer dijo que la había visto caminando con otro niño, aunque no recordaba quién era. Se analizaron todos los recuerdos, se diseccionaron todos los detalles, y aún así, nada apuntaba a una certeza. Al caer la tarde, la estructura del pueblo, antes sólida, se había desmoronado. La fe luchaba contra el miedo, la oración contra la duda. Las teorías revoloteaban como aves carroñeras, alimentándose del silencio,
sin posarse nunca sobre la verdad. Y, en medio de todo ello, la manta permanecía en la hierba, el jersey doblado cuidadosamente, mudo y obstinado, negándose a revelar lo que sabía. El segundo día después de la desaparición de Emily, el prado tenía un aspecto diferente, como si la alegría se hubiera desvanecido de sus colores. Las mesas de picnic de la iglesia habían desaparecido. Los libros de himnos habían sido llevados de vuelta al interior, pero el suelo aún conservaba las huellas de muchos pies que lo pisaban con preocupación y en busca de algo. Los ayudantes del sheriff se movían lentamente por la hierba, agachándose para estudiar la tierra en busca de pistas, con sus radios crepitando suavemente y sus ojos atentos a cualquier detalle que se les hubiera pasado por alto. Sobre la manta de los Whittaker seguía estando el pequeño jersey doblado, pero junto a él había algo que hasta entonces había pasado desapercibido: la cámara Kodak de Emily. Era una sencilla Instamatic de plástico, del tipo que suelen llevar los niños, con la correa enredada y retorcida y la carcasa rayada por el uso. Al principio, se recogió como cualquier otra pertenencia personal y se colocó cuidadosamente en una bolsa de pruebas junto con el jersey y los zapatos. Uno de los ayudantes la sacudió suavemente y oyó un leve traqueteo en su interior. El rollo de película seguía allí, sin usar, encerrado en la oscuridad. El descubrimiento no fue dramático, no fue el avance que todos esperaban, pero era algo sólido, algo que pertenecía a Emily, y dio a los investigadores una frágil esperanza. Su madre miró fijamente la cámara cuando se la mostraron, con el rostro pálido y demacrado por la preocupación. Recordó a su hija corriendo entre las mesas, riendo mientras tomaba fotos de sus amigos y la comida, orgullosa de que le hubieran confiado algo tan adulto. La idea de que las últimas horas de Emily pudieran estar preservadas dentro de esa pequeña caja de película la llenó de miedo y de un anhelo desesperado. Quizás las imágenes mostrarían su camino a través del prado, quizás revelarían con quién estaba, quizás susurrarían la respuesta que nadie había encontrado aún. El sheriff habló con tono cauteloso, explicando que la película podía revelarse, aunque su antigüedad y el calor del día podrían haberla dañado. Aún así, prometió enviarla con urgencia al laboratorio estatal. A su alrededor, la multitud se inclinó hacia él, en un silencio sepulcral. Los vecinos que habían estado buscando en el bosque ahora ponían sus esperanzas en el pequeño cuadrado de plástico, como si llevara la voz de la propia chica desaparecida. Los rumores se dispararon en cuanto se mencionó la cámara. Algunos decían que a Emily le fascinaba hacer fotos cerca de la línea de árboles. Otros recordaban haberla visto arrodillada junto al arroyo con ella. Otros afirmaban que la había apuntado a desconocidos en la carretera. Cada recuerdo se convertía en una posibilidad. Cada visión incierta cobraba más importancia ahora que la niña había desaparecido. Los ayudantes del sheriff anotaron cada declaración, llenando sus cuadernos con fragmentos de historias que podían coincidir o no. Esa noche, la manta fue doblada y retirada, dejando tras de sí una pálida mancha de hierba aplastada. La cámara, guardada en su bolsa, parecía de repente más pesada de lo que era, como si no solo contuviera fotos, sino también el peso del miedo del pueblo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Si Emily había desaparecido en el silencio, tal vez su último acto había sido dejar una pista a la vista de todos, y hasta que se revelara la película, esa pequeña caja de plástico y cristal se convirtió en la única voz que le quedaba. Las semanas tras la desaparición de Emily se convirtieron en meses, y la aguda urgencia que había invadido el pueblo comenzó a disiparse como el humo llevado por el viento. Al principio, la búsqueda había sido constante. Los bosques se llenaron de voluntarios, el arroyo se revisó una y otra vez, los graneros y cobertizos se abrieron con manos temblorosas. Los agentes llamaron a todas las puertas, haciendo las mismas preguntas y tomando las mismas notas. Se pegaron carteles con la foto escolar de Emily en los postes telefónicos, con las esquinas curvadas por el sol, su sonrisa mirando fijamente a vecinos y extraños por igual. Durante un tiempo, la gente siguió creyendo que las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, que una pista más, una noche más larga, la traería de vuelta, pero las estaciones cambiaron y seguía sin haber nada. En invierno, los carteles se habían descolorido, algunos arrancados por las tormentas,
otros garabateados por manos descuidadas. La oficina del sheriff celebraba reuniones informativas semanales que pronto se convirtieron en mensuales, hasta que finalmente dejaron de celebrarse por completo. Cada vez que llegaba una pista, la esperanza se encendía, pero cada vez se apagaba cuando no daba ningún resultado. Alguien creyó ver a una chica que coincidía con la descripción de Emily en un pueblo cercano, pero la chica fue encontrada y era otra persona. Otro dijo que recordaba un sedán oscuro aparcado junto a la iglesia, pero nunca se dio el número de matrícula y nadie más pudo confirmarlo. Las pistas se multiplicaban, pero ninguna tenía peso. La casa de los Whittaker se llenó de un silencio pesado. Su padre dejó de asistir a los servicios religiosos con tanta regularidad, incapaz de sentarse en los bancos bajo la mirada atenta de una comunidad que susurraba sus teorías con las manos entrelazadas. Su madre se aferró a la rutina, reservando un lugar para Emily en la mesa más tiempo del que nadie creía necesario, manteniendo su habitación ordenada y esperando como si la puerta fuera a abrirse en cualquier momento. La película de la cámara se había enviado, pero los resultados se retrasaron y luego fueron inconclusos. Las imágenes estaban borrosas, dañadas por el tiempo y el calor. Solo se veían fragmentos, trozos de caras, esquinas de mantas, una mancha borrosa de árboles que no significaba nada sin contexto. Cualquier verdad que Emily pudiera haber capturado permanecía oculta en las sombras grises de los negativos arruinados. El pueblo también comenzó a cambiar. En los primeros meses, los vecinos habían traído guisos, habían rezado juntos en círculos que llenaban la cocina de los Whittaker, habían buscado juntos en los campos. Con el paso del tiempo, esas visitas se hicieron menos frecuentes, las oraciones más silenciosas, la comida ya no se dejaba en el porche. La gente necesitaba seguir adelante con su vida, cuidar de sus cosechas, criar a sus propios hijos. El recuerdo del picnic perduraba, pero se suavizó, desplazado por el peso de los días cotidianos. Solo para los Whittaker el tiempo se negaba a avanzar. Para ellos, la ausencia se hacía más aguda, una herida que se negaba a cerrarse. A finales de año, el caso se archivó en el gabinete de asuntos sin resolver. La carpeta llevaba su nombre y en su interior había copias de informes, mapas descoloridos de cuadrículas de búsqueda y una fotografía de una niña sonriente de 11 años, cuya vida había caído en el silencio. El caso no se había olvidado, pero se había enfriado. El rastro era demasiado débil para seguirlo, y las pruebas demasiado escasas para sostenerlo. La ciudad aprendió a vivir con el vacío, pero en las horas tranquilas, cuando el viento soplaba entre los árboles cerca del prado de la iglesia, muchos seguían pensando en la niña con la cámara que se había adentrado en el bosque y nunca había regresado. El peso del silencio dentro de la casa de los Whittaker se hacía más pesado con cada estación que pasaba, llenando las habitaciones como una niebla invisible. Al principio, la familia intentó mantenerse unida, aferrándose a la oración y a la rutina, pero la tensión de no saber, la espera interminable de una llamada a la puerta que nunca llegaba, los fue desgastando poco a poco. La habitación de Emily permaneció intacta, con las cortinas corridas para protegerla del polvo y la luz del sol, y la colcha alisada cada mañana por la mano de su madre. La presencia de esa pequeña habitación, congelada en el tiempo, era a la vez un consuelo y un cuchillo que cortaba cada día. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. Su madre pasaba horas sentada en el borde de la cama, susurrando oraciones, suplicando respuestas que no llegaban. Sostenía las fotos descoloridas cerca de ella, pasando el pulgar por el papel brillante hasta que los bordes se desgastaban. Para ella, Emily seguía viva en algún lugar, y se le hacía casi insoportable escuchar a los demás hablar de aceptación. Su padre, por el contrario, se cansó de las oraciones que parecían caer en el vacío. Dejó de asistir a la iglesia con tanta frecuencia, dejó de unirse a los himnos y pasaba largas tardes solo en el porche, mirando fijamente a la oscuridad con un vaso de whisky pesado en la mano. El silencio entre marido y mujer se hizo más grande, un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. El hermano mayor de Emily intentó llevar la carga a su manera. Entonces era solo un adolescente, pero la noche de la desaparición le había marcado como una cicatriz. En la escuela, los niños susurraban:
algunos con crueldad, otros con curiosidad, y él aprendió a mantener la cabeza gacha, a enterrar la vergüenza y el miedo en su interior. Se sentía culpable por no haberla vigilado más de cerca, culpable por haberse reído con sus amigos cuando ella se había escapado, sin que nadie se diera cuenta. Esa culpa se convirtió en ira y a medida que pasaban los años, se alejó más de casa, sin querer vivir bajo la sombra de una hermana cuya ausencia parecía marcar cada respiro de sus padres. Las discusiones eran frecuentes en casa. La madre se aferraba a la creencia de que Emily estaba viva y exigía nuevas búsquedas, nuevos esfuerzos, mientras que el padre insistía en que era inútil, que la niña había desaparecido y solo quedaba la cruda realidad. Sus voces atravesaban las paredes, rompiendo la frágil paz de las noches. A veces, las discusiones terminaban en un silencio que duraba días, cada uno retirándose a su propio rincón de dolor. Las fiestas, antes llenas de calidez, se convirtieron en rituales vacíos, con una silla vacía en la mesa y risas forzadas hasta que se convertían en lágrimas. Los vecinos, que antes eran amigos íntimos, se distanciaron, sin saber cómo acercarse a una familia tan consumida por el dolor. Las visitas disminuyeron, las conversaciones se acortaron, y pronto los Whittaker se sintieron solos en su dolor. La propia casa reflejaba la fractura, con la pintura descascarillada en el porche, el jardín descuidado y las paredes, antes llenas de música, ahora solo con ecos. Lo que había sido una familia unida y creyente se estaba desmoronando poco a poco, no por elección propia, sino por la presión implacable de las preguntas sin respuesta. Al final del segundo año, la familia ya no se movía como una sola. Compartían el mismo techo, pero no la misma esperanza. La madre encendía una vela cada noche, esperando el regreso de una hija que no volvería. El padre dejaba que la llama se apagara, convencido de que la única verdad que quedaba era la pérdida. Y el niño, atrapado entre ellos, anhelaba escapar, llevando consigo la imagen de una hermana congelada en la memoria, una familia fragmentada en silencio, y un hogar que se había convertido más en una tumba que en un refugio. Los años posteriores a la desaparición de Emily se posaron como polvo sobre la ciudad, visibles en cada pausa silenciosa y en cada mirada que se prolongaba demasiado. Al principio, la comunidad se había unido, los vecinos se habían unido en círculos de oración y se habían ofrecido como voluntarios para las partidas de búsqueda, pero cuando las pistas fracasaron y el caso se enfrió, esa unidad comenzó a debilitarse. La ausencia de respuestas creó un silencio más pesado que las palabras, y en ese silencio se infiltró la sospecha, silenciosa y corrosiva. Las familias que antes se saludaban con calidez, ahora lo hacían con vacilación, con los ojos buscando un significado oculto. Algunos creían que había pasado un extraño, un rostro sin nombre que se había llevado a Emily y había desaparecido por la carretera del condado. Otros susurraban que debía de haber sido alguien de la zona, alguien que conocía bien el picnic como para actuar a plena vista. Esos susurros no se desvanecieron, sino que se convirtieron en pequeñas historias que se contaban en las cocinas y en los porches, cada una de las cuales daba forma a la imagen de una figura invisible entre ellos. La iglesia, que antes era un centro de consuelo, se convirtió en un lugar donde la inquietud acechaba tras los himnos. Las madres mantenían a sus hijos más cerca durante las reuniones, observando a la multitud con ojos que ya no confiaban fácilmente. Los padres se quedaban al borde del prado después de los servicios, escudriñando la línea de los árboles como si las sombras aún encierrasen peligro. El pastor hablaba a menudo de la fe y el perdón, pero ni siquiera su voz podía ahuyentar la idea de que alguien entre ellos pudiera saber más de lo que jamás habían admitido. Algunos nombres se pronunciaban en voz baja, hombres que vivían solos en las afueras del pueblo, familias que se habían marchado repentinamente después del verano de 1982, vecinos que habían sido vistos cerca del bosque ese día. Nada de eso se había demostrado. Nada de eso se había comunicado al sheriff, pero la sospecha en sí misma bastaba para romper los lazos construidos a lo largo de generaciones. Dejaron de llegar invitaciones a cenar. Las visitas amistosas terminaron sin explicación, y una red de distanciamiento se extendió por toda la comunidad. Los niños que antes corrían libremente por la pradera se mantenían cerca de los porches y los jardines, y sus padres les advertían que no se alejaran.
Se acabaron las fiestas de pijamas, ya no se volvía solo a casa desde la iglesia, y la sensación de seguridad que había caracterizado al pueblo parecía haberse desvanecido con Emily. La desaparición había creado no solo miedo a lo desconocido, sino también miedo a los demás, una sombra que se extendió a lo largo de los años y teñía cada reunión. Incluso las pequeñas cosas se convirtieron en fuentes de inquietud. Un coche parado demasiado tiempo en la carretera, un desconocido que se detenía para pedir indicaciones, un golpe desconocido en la puerta al anochecer. Cada uno de ellos traía consigo el eco de aquel día de julio en el que una niña con una cámara se adentró en el campo y nunca regresó. La pradera volvió a crecer. Los columpios seguían crujiendo con el viento, pero para los habitantes del pueblo, aquellos lugares habían cambiado para siempre. Estaban marcados por lo que se había perdido y por la sospecha que perduraba como una mancha. Cuando pasaron 2 décadas, la comunidad ya no hablaba abiertamente de Emily, pero su ausencia permanecía en cada silencio, en cada mirada cautelosa, en cada sombra que se proyectaba sobre el cementerio. El caso no solo se había llevado a una niña, sino también la certeza de la confianza, dejando atrás un lugar que parecía el mismo, pero que ya no se sentía como un hogar. En la primavera de 2002, 20 años después de la desaparición de Emily, su madre comenzó el lento y doloroso proceso de limpiar el ático. La casa se había vuelto silenciosa con el paso del tiempo, las paredes guardaban el silencio de los años, y, aunque se había resistido durante tanto tiempo, algo dentro de ella le decía que era el momento. El ático olía a cedro y polvo, y la luz del sol se filtraba en finos rayos a través de una pequeña ventana redonda. Las cajas estaban apiladas en filas desiguales, algunas marcadas con fechas, otras con nombres, recuerdos de una vida que una vez se sintió completa. Se movía con cuidado, sus manos rozaban juguetes olvidados, colchas de invierno y adornos navideños que ya no le producían la misma alegría. Cerca de la esquina más alejada, encontró una caja de cartón con el nombre de Emily, escrito en la parte superior con la letra firme de su padre. Al verla, se detuvo y se le cortó la respiración, como si le hubieran quitado el aire. Se arrodilló y con los dedos temblorosos la acercó hacia sí. El cartón estaba blando por el paso del tiempo y la cinta adhesiva, quebradiza y amarillenta. Durante años había evitado esa caja, sabiendo que contenía fragmentos de la vida de su hija, pero ese día no pudo apartar la mirada. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de madera y despegó lentamente la cinta adhesiva. Dentro había objetos que transmitían la presencia de Emily de una forma que las fotografías nunca podrían. Una colección de muñecas, a las que les faltaban los zapatos, un cepillo con mechones de fino cabello rubio enredados en sus cerdas, un cuaderno escolar lleno de garabatos que se habían detenido para siempre en 5º curso. Cada objeto parecía vibrar con recuerdos, y cada uno de ellos profundizaba el dolor que nunca la había abandonado. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo gastado, descubrió algo cuya existencia había olvidado. Era la segunda cámara de Emily, la que le habían regalado la Navidad anterior a su desaparición. Más pequeña que la Kodak que había encontrado en la manta de picnic, esta nunca se había revelado ni abierto. El pañuelo la había protegido, y cuando la levantó, su peso era innegable. Al girarla entre sus manos, se dio cuenta de que el cartucho de película todavía estaba dentro. Su primer pensamiento fue de incredulidad. ¿Podría haber realmente imágenes dentro, atrapadas en la oscuridad de esa película durante 20 años? Nunca se había atrevido a abrir la caja después de la desaparición de Emily, por lo que la cámara había permanecido intacta en el ático, guardando los secretos que había capturado a través de su pequeño objetivo. La posibilidad era abrumadora, tanto un regalo como una amenaza. La idea de volver a ver el rostro de Emily, capturado en un momento de descuido, era casi insoportable. Pero la idea de encontrar algo para lo que no estaba preparada la llenaba de pavor. Dejó la cámara en su regazo y se quedó mirándola hasta que los rayos de sol se desplazaron por el suelo. Finalmente, la llevó abajo y la dejó sobre la mesa de la cocina, donde permaneció como una acusación, exigiendo una decisión. Sabía que la llevaría a revelar, aunque el miedo la hacía dudar. Durante 2 décadas había vivido en silencio, y ahora esta caja olvidada le ofrecía la oportunidad de romperlo. Aún no sabía lo que contenían las fotografías, pero entendía que, una vez abiertas, no habría vuelta atrás.
El verano de 2002 llegó con los mismos vientos cálidos y la misma luz intensa que una vez habían llevado las risas a través del prado de la iglesia. Sin embargo, todo parecía más antiguo, más lento, como si el mundo mismo llevara el recuerdo de lo que se había perdido. Habían pasado 2 décadas desde la desaparición de Emily, y la ciudad había aprendido a seguir adelante, pero el tiempo no había borrado la sombra que ella había dejado atrás. Los niños que una vez corrían por los campos ahora habían crecido, algunos tenían sus propias familias, y aún recordaban el picnic en el que su amiga desapareció. Para ellos, el recuerdo era como una cicatriz, descolorida pero permanente. Una marca que había moldeado su forma de ver el mundo. La iglesia seguía en pie, con la pintura blanca desgastada y el campanario proyectando una larga sombra sobre la hierba. Ya no se celebraban picnics allí. Los ancianos decían que era porque el terreno era demasiado pequeño o porque el nuevo parque tenía mejores instalaciones. Pero todos sabían la verdad. El prado estaba demasiado lleno de fantasmas y nadie quería extender las mantas en un lugar donde las risas se habían convertido en pánico. Al pasar por allí, la gente bajaba la voz, como si el ruido pudiera perturbar el silencio que allí reinaba. Para la madre de Emily, los años no habían estado marcados por las estaciones, sino por la ausencia. Había envejecido más rápido que el calendario, con el cabello canoso y el cuerpo más delgado. Cada día se medía con pequeños rituales. Encender una vela, doblar la misma colcha, detenerse en la ventana para mirar la carretera que nunca había traído a su hija a casa. Seguía adelante, pero nunca del todo, nunca sin el dolor. Su marido no había aguantado tanto tiempo bajo tanta presión. El peso del silencio y la silla vacía en la mesa lo habían llevado a la amargura y luego al distanciamiento. Había fallecido años antes, dejando a su esposa afligida no solo por la pérdida de su hija, sino también por la familia que habían sido. El hermano de Emily se había construido una vida lejos, aunque la ausencia de su hermana lo seguía allá donde iba. Rara vez hablaba de ello, pero en momentos de tranquilidad admitía ante sus amigos que eso marcaba cada decisión, cada vacilación. Llevaba consigo la culpa de un niño que creía que debería haberla vigilado más de cerca, aunque él mismo solo era un niño. Esa culpa se convirtió en el hilo silencioso que tejía su vida adulta, invisible pero inquebrantable. La ciudad misma llevaba la herida de manera más silenciosa. Los vecinos seguían mirando 2 veces a los extraños. Las madres seguían advirtiendo a sus hijos que no se alejaran. Los padres seguían vigilando en las reuniones. El recuerdo de Emily se había convertido en una historia contada en tonos cautelosos, más una advertencia que un recuerdo, una lección sobre lo rápido que podía desaparecer la seguridad. El caso seguía considerándose sin resolver. La carpeta seguía en el armario de la oficina del sheriff, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. 2 décadas después, la ausencia no se había desvanecido. Solo había cambiado de forma, pasando de un dolor agudo a un vacío silencioso. Para algunos, era un nombre que se pronunciaba en voz baja, para otros, un rostro que solo se recordaba en fotografías, pero para su madre seguía siendo una hija, de 11 años, congelada en el tiempo, esperando en algún lugar más allá del silencio. La cámara permaneció sobre la mesa de la cocina durante 3 días, antes de que la madre de Emily se atreviera a tocarla de nuevo. Cada vez que pasaba por delante, sus ojos se posaban en su aburrida carcasa de plástico, y cada vez sus manos temblaban demasiado como para cogerla. Imaginaba lo que podría haber dentro. Un rollo de película que había estado sellado durante 20 años. Una tira de momentos congelados en la oscuridad podría no ser más que imágenes borrosas y sombras, arruinadas por el paso del tiempo y el calor, pero también podría contener las últimas imágenes de su hija, un último rastro de ella antes de desaparecer. El peso de esa posibilidad le oprimía el pecho hasta que respirar se convertía en una tarea difícil. Por la noche, soñaba con Emily corriendo por la hierba, su risa llevada por el viento, la pequeña cámara rebotando contra su pecho con la correa. En los sueños, siempre intentaba llamarla para que volviera, pero Emily solo sonreía y seguía corriendo, desapareciendo entre los árboles, mientras el sonido del obturador se repetía una y otra vez. Cada vez se despertaba con lágrimas en la almohada y el corazón latiéndole con fuerza, como si realmente hubiera oído ese clic
en la oscuridad. Su hijo, ahora adulto y con su propia familia, vino a visitarla y la encontró mirando la cámara como si pudiera hablar. Él la escuchó en silencio, mientras ella le contaba que la había encontrado en el ático, cuidadosamente envuelta en un paño, olvidada durante 2 décadas. Le puso la mano sobre la suya y le preguntó si quería que la llevara a revelar. Ella negó con la cabeza. Tenía que ser ella. Tenía que ser su decisión. Durante años había vivido con preguntas sin respuesta, y sabía que si había la más mínima posibilidad de que esa película contuviera algo importante, tenía que enfrentarse a ello ella misma. A la mañana siguiente, metió la cámara en su bolso, apretando la correa con los dedos como si fuera a escapársele. El camino hasta la pequeña tienda de fotografía del pueblo se le hizo más largo de lo habitual, cada paso pesado por el temor. La campana de la puerta tintineó cuando entró, y el dependiente, un joven que no podía haber nacido cuando Emily desapareció, la saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver su rostro. Dejó la cámara con cuidado sobre el mostrador y le preguntó en voz baja si podía revelar la película. Él le explicó que podría estar dañada, que después de 20 años las posibilidades eran escasas, pero que haría lo que pudiera. Ella asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando salió de la tienda, el sol le calentaba los hombros, pero sentía frío, como si hubiera entregado un pedazo de su corazón. Durante 2 décadas se había aferrado al silencio y ahora había decidido romperlo. La espera de las fotografías sería insoportable, pero la decisión estaba tomada. Fuera cual fuera la verdad que encerraba la cámara, ya fuera borrosa, sombría o reveladora, estaba dispuesta a afrontarla. Había vivido sin saber durante demasiado tiempo. La tienda de fotografía olía a productos químicos y papel, un aroma penetrante que se aferraba al aire y se asentaba en los rincones. Detrás del mostrador, el joven dependiente trabajaba con manos cuidadosas, llevando guantes finos mientras manipulaba el frágil cartucho de película. Había visto rollos viejos antes, pero rara vez uno que hubiera estado sellado durante 20 años. El plástico estaba quebradizo, la etiqueta de papel amarillenta por el paso del tiempo, y mientras lo abría se preguntó por la chica cuyo nombre había sido escrito en la caja que lo contenía. No conocía toda su historia, solo fragmentos que se susurraban en la ciudad, pero el peso de lo que sostenía era suficiente para hacerle moverse más despacio de lo habitual. Los productos químicos estaban preparados, las bandejas alineadas en la encimera, el cuarto oscuro bañado en su tenue resplandor rojo. Sumergió la película con cuidado, balanceando la bandeja hacia adelante y hacia atrás, con el ritmo experto de alguien entrenado para ser paciente. Al principio, no había más que rayas borrosas, formas grises que nadaban en el líquido, y temió que la película estuviera demasiado deteriorada. Pero poco a poco, como si se resistieran a volver, las imágenes comenzaron a emerger. Los contornos tenues se agudizaron hasta convertirse en detalles. Los primeros fotogramas eran normales, una escena de picnic, niños corriendo con platos de comida, mujeres sentadas en mantas, el campanario de la iglesia elevándose brillante al fondo. Reconoció el prado, aunque los árboles parecían más pequeños, más jóvenes, con sombras menos densas que ahora. Luego apareció una foto de la propia Emily, sonriendo con el sol en el pelo, sosteniendo una taza de limonada, con la cara capturada en medio de una risa. La imagen estaba borrosa, pero lo suficientemente clara como para traer su presencia a la habitación. Para el empleado, solo era una fotografía, pero sintió un escalofrío, como si el pasado mismo se hubiera adelantado a través de los productos químicos. Más adelante en el rollo, las imágenes se volvieron más extrañas. Una mostraba el prado sin personas en el encuadre, solo el borde del bosque en la distancia. Otra mostraba la manta sobre la hierba, con los platos aún llenos, como si hubieran sido abandonados apresuradamente. Y luego, cerca del final de la tira, había una que lo dejó paralizado. El encuadre era más oscuro que los demás, con sombras densas en los bordes, pero en el centro se veía una figura. Estaba borrosa, era alta, estaba ligeramente de espaldas, y tenía el rostro oculto por las sombras. El contorno era el de un hombre, de hombros anchos, con un brazo levantado como si estuviera alcanzando algo o haciendo una señal. Detrás de él, apenas visibles, los árboles parecían cerrarse como una cortina.
El empleado parpadeó, ajustando el enfoque, seguro de que solo era un efecto de la luz, una mancha causada por el paso del tiempo en la película. Pero no. La figura permanecía allí, inquietante en su claridad. La estudió hasta que las formas a su alrededor parecieron desvanecerse. Un escalofrío recorrió el aire, aunque los productos químicos estaban calientes. Cuando dejó la película a un lado para que se secara, la imagen permaneció en su mente, más que un simple accidente del tiempo. Era como si la cámara hubiera capturado no solo el momento, sino algo oculto debajo de él, un fantasma que se alzaba desde las sombras del prado, esperando ser visto. Las fotografías fueron devueltas en un sobre de papel fino, del tipo que la tienda había utilizado durante décadas, y cuando la madre de Emily lo sostuvo en sus manos, le pareció más pesado de lo que debería. Sus dedos temblaban mientras sacaba el montón, los cuadrados brillantes se abrían ligeramente en abanico y sus bordes desprendían un ligero olor a productos químicos. Se preparó para la decepción, para unos fotogramas arruinados en los que no se viera más que gris y borrosidad, pero la primera foto la dejó sin aliento. Allí estaba Emily, capturada en medio de una risa, con la luz del sol enredada en su cabello y la pequeña correa de la cámara colgada al cuello. Ver el rostro de su hija después de 20 años era tan nítido, tan vivo, que casi se le doblan las rodillas. Estudió cada foto lentamente, sin prisas. Primero apareció el picnic, con mantas esparcidas sobre la hierba, mujeres equilibrando platos, niños persiguiéndose cerca del campanario de la iglesia. Las imágenes conservaban la inocencia de aquella tarde de verano, pero al mirarlas ahora, las veía de otra manera, como si los bordes de cada sonrisa llevaran una sombra. Luego vinieron los fotogramas extraños, los que le cortaron la respiración. Una vista del prado sin gente, la lente inclinada hacia el bosque, la luz desigual, casi apresurada, otra de la manta, con la comida aún dispuesta como si esperara el regreso de alguien. Cada fotografía contaba una parte de la historia, pero ninguna daba respuestas. Cerca del final de la pila, sus manos se detuvieron. La penúltima foto mostraba de nuevo el borde de los árboles, esta vez más oscuro, como si el sol se hubiera escondido detrás de una nube. Había algo en la forma en que se alargaban las sombras que parecía antinatural, como una cortina que caía sobre el prado. Y entonces llegó a la última foto. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La imagen era más oscura que el resto, casi engullida por las sombras. Pero en el centro se alzaba una figura. Era un hombre, de hombros anchos, parcialmente de espaldas, con el rostro oculto. Tenía un brazo levantado, doblado por el codo, como si estuviera extendiendo la mano, haciendo una señal, o quizás tirando de algo que no se veía. Sus dedos recorrieron la superficie brillante, aunque sabía que no le revelaría nada más de lo que ya veía. La figura estaba demasiado cerca para ser un efecto de la luz, demasiado clara para descartarla como una casualidad. Cuanto más lo miraba, más frío sentía, como si la propia fotografía transmitiera el frío del bosque. Pensó en los pequeños pies de Emily caminando hacia los árboles, en el sonido de su risa desvaneciéndose, en el momento que nadie había visto. El último fotograma no era una prueba, no del tipo que exigiría la policía, pero era un fragmento de la verdad, una ventana al instante antes de que todo cambiara. Las lágrimas le nublaban la vista mientras apretaba la fotografía contra su pecho. Después de 20 años, la cámara había hablado, no con respuestas, sino con una inquietante visión de lo que podría haber sido. El último fotograma no era un cierre, era una puerta entreabierta, que mostraba lo suficiente para recordarle que las sombras de aquel día aún vivían en el silencio de la ciudad. El último fotograma no abandonaba sus pensamientos. La madre de Emily lo llevaba consigo de una habitación a otra, lo colocaba sobre la mesa, lo levantaba de nuevo y lo miraba fijamente hasta que los detalles parecían cambiar. Al principio solo era la figura lo que la consumía, la sombra de un hombre parcialmente de espaldas. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a fijarse en los bordes, en las formas difusas detrás de él. Los árboles estaban allí, con sus troncos oscuros y delgados, pero había algo más, una estructura borrosa, un indicio de líneas rectas que no pertenecían a la naturaleza salvaje del bosque. Acercó la fotografía a la lámpara. La luz reflejó el brillo, y allí estaba, tenue pero visible, el contorno de una valla de madera. Era vieja,
Estaba medio rota, del tipo que los granjeros construían hace décadas para evitar que el ganado se alejara. Se le cortó la respiración. Conocía esa valla. Recorría el límite de la propiedad de los Barlow, una extensión de tierra que tocaba el bosque donde se había celebrado el picnic. Los Barlow se habían marchado del pueblo hacía años. Su granja se había vendido y revendido, pero en su memoria, la valla seguía allí. Darse cuenta de ello la llenó de temor y determinación. Llevó la fotografía a su cuñado, que había cultivado cerca de la finca de los Barlow. Él entrecerró los ojos para mirar la foto, dándole vueltas entre las manos y frunciendo el ceño. Sí, dijo, esa lama, ese poste inclinado de esa manera, se parecía a la valla del pastizal norte, la que se había hundido desde antes de que él tuviera memoria. Golpeó la foto con el dedo, en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera dar más peso a la sombra. Esa valla había estado allí en 1982. Ese era el lugar. La noticia se difundió rápidamente, como siempre ocurría en el pueblo. Algunos decían que la fotografía demostraba que Emily había caminado o la habían llevado hacia la propiedad de los Barlow. Otros la descartaban, alegando que las sombras engañaban, que las vallas eran comunes, que la memoria se estiraba para adaptarse al dolor. Sin embargo, la imagen tenía poder. Los vecinos comenzaron a susurrar de nuevo, no sobre extraños, sino sobre las personas que habían vivido más cerca de esa valla. Las preguntas que habían permanecido enterradas durante 2 décadas se agitaron inquietantemente. ¿Por qué los Barlow se habían mudado tan repentinamente un año después de la desaparición? ¿Por qué su granero había estado vacío tanto tiempo antes de ser vendido? El sheriff, ahora más viejo y más lento, estudió la fotografía con ojos cansados. Admitió que el fondo podría ser la valla de los Barlow, aunque la imagen era demasiado borrosa para considerarse una prueba. Aún así, accedió a recorrer la tierra una vez más, para volver sobre el terreno que había sido descartado años atrás. La madre de Emily insistió en acompañarlo, con la fotografía bien agarrada en la mano. Se quedaron al borde del bosque, con el prado extendiéndose detrás de ellos, y cuando ella miró de los árboles a la foto, sintió un escalofrío de reconocimiento. Los ángulos coincidían, las sombras caían de la misma manera. El fondo no era solo un paisaje, era un mapa, y por primera vez en 20 años, sintió que el camino a seguir no se había perdido en la oscuridad, sino que estaba esperando a ser recorrido. La fotografía ya había inquietado al pueblo, pero no fueron la valla ni los árboles en sombra lo que más llamó la atención cuando la imagen pasó de mano en mano. Fue la figura borrosa en sí misma, los hombros anchos, la forma del brazo levantado en medio del movimiento, una postura congelada para siempre en detalles granulados. Al principio parecía demasiado vaga para ser más que una sugerencia, pero cuanto más la miraban, más seguros estaban de que se trataba de alguien que conocían. Los pueblos pequeños guardan los rostros como reliquias, almacenados en la memoria, incluso cuando los nombres se desvanecen, y el último fotograma despertó ese inquietante reconocimiento. La madre de Emily fue la primera en verlo, aunque dudó en hablar. Había convivido con fantasmas durante tanto tiempo que temía que sus ojos la engañaran, dando significado a las sombras, pero en la curva de la mandíbula, en la inclinación de los hombros, creyó ver a un chico que recordaba de la iglesia. Tenía 17 años en el momento del picnic, era mayor que la mayoría de los niños, y estaba tan inquieto que los adultos lo observaban con ojos cautelosos. Se llamaba Daniel Hurst y vivía cerca de la propiedad de los Barlow, por lo que a menudo atravesaba el prado de camino a casa. El pensamiento se le quedó grabado en el corazón, y una vez allí, se negó a abandonarlo. Recordaba cómo Daniel se había mantenido al margen del picnic aquel día, sin participar del todo en los juegos ni en las conversaciones de los adultos. Parecía inquieto, mirando a menudo hacia el bosque, con las manos metidas en los bolsillos. Cuando Emily desapareció, la búsqueda se extendió por toda la zona, y, aunque interrogaron a Daniel, nada lo relacionaba con su desaparición. Su familia se marchó de la ciudad solo unos años después, trasladándose al norte después de que su padre encontrara trabajo en otro condado. Para cuando el caso se enfrió, su nombre había dejado de mencionarse. Cuando el sheriff miró la fotografía, frunció el ceño y se frotó el pulgar sobre el brillo. Admitió que el perfil podía pertenecer a muchos hombres, pero él también sintió un tirón de reconocimiento. Daniel había crecido mucho de pequeño,
Su complexión era torpe y su postura inconfundible. El sheriff recordó el silencio del chico durante el interrogatorio, la forma en que se encogió de hombros y dijo poco, ofreciendo coartadas que nunca se comprobaron tan a fondo como se debería haber hecho. En aquel momento perseguían sombras, desesperados por encontrar respuestas, y la presencia de Daniel se había desvanecido como todo lo demás. Los rumores volvieron a llenar la ciudad, pero en conversaciones tranquilas en porches y tiendas, la gente admitía que siempre había sentido algo inquietante en el chico. Su temperamento, sus largas desapariciones en el bosque, la forma en que evitaba la mirada de los adultos. Para la madre de Emily, el reconocimiento era más que una especulación. Era la primera vez en 20 años que un rostro emergía de la niebla de la memoria y el silencio. Independientemente de si la fotografía probaba algo o no, no podía quitarse de la cabeza la convicción de que el último fotograma había capturado no solo una sombra, sino a alguien real, alguien a quien había conocido, alguien que aún podría guardar el secreto de lo que le había sucedido a su hija. El sheriff se sentó en su escritorio con la fotografía extendida ante él, con los bordes ligeramente curvados por el manejo que había sufrido durante las últimas semanas. La imagen estaba borrosa e incompleta, pero la silueta del hombre entre los árboles no se le iba de la cabeza. La madre de Emily había mencionado el nombre de Daniel Hurst, y una vez dicho, otros también lo recordaron. No había sido amigo íntimo de nadie, ni un pilar de la iglesia, sino un chico tranquilo e inquieto que entraba y salía de la comunidad sin dejar mucho rastro. ¿Era feligrés? Sí, pero cayó en el olvido, casi tan pronto como su familia se marchó. La familia Hurst siempre se sentaba en los bancos de atrás. Acudían a los servicios de forma irregular. A menudo llegaban tarde y se marchaban rápidamente una vez cantado el himno final. El padre de Daniel era un hombre severo, de mirada aguda y boca fina, mientras que su madre mantenía la cabeza gacha y nunca decía más que unas pocas palabras. Daniel era alto para su edad, con los hombros ya desarrollados como los de un hombre, pero se movía encorvado, como si intentara volver a la infancia. No era cruel con los niños más pequeños, pero tampoco era amable. Se quedaba al margen, observando, a veces esbozando una media sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Después de la desaparición de Emily, los Hurst acudieron a algunas reuniones de oración, con el rostro demacrado y la voz apagada, ofreciendo palabras de preocupación. Pero en menos de un año su asistencia se hizo esporádica, y al tercer año dejaron de acudir por completo. Se decía que se habían mudado al norte por motivos de trabajo, aunque nadie había hecho demasiadas preguntas. El caso se había estancado. Las pistas se habían agotado, y el pueblo estaba ansioso por suavizar la herida con silencio. No se volvió a mencionar a Daniel, y su ausencia se mezcló con todas las demás ausencias que el tiempo acaba acumulando. Ahora, con la fotografía sobre la mesa, esos recuerdos se reavivaron. Los feligreses recordaron cómo Daniel se había ofrecido voluntario para ayudar a llevar los suministros durante el picnic, cómo lo habían visto caminando cerca del bosque esa misma tarde. Una mujer lo recordaba de pie junto a la mesa de la limonada, con la mirada fija en Emily más tiempo de lo que parecía natural, aunque en ese momento lo descartó como imaginación. Otro hombre recordaba que Daniel se había marchado temprano del prado, con las manos metidas en los bolsillos, alejándose a zancadas hacia la valla, como si intentara pasar desapercibido. El sheriff sintió el peso del arrepentimiento, apretándole el pecho. Sabía que debería haber investigado más a fondo entonces, haber presionado al chico con preguntas más incisivas, haber seguido sus movimientos más allá de aquella tarde. Pero la familia Hurst era gente tranquila, no tenían mucha relación con nadie, y cuando se marcharon fue más fácil dejarlos caer en el olvido que seguirlos. Ahora, 2 décadas después, se enfrentaba a la incómoda verdad de que un feligrés olvidado, pasado por alto y descartado, podría haber sido la clave todo el tiempo. Para la madre de Emily, el nombre era tanto una herida como una pista. El feligrés olvidado ya no era un fantasma en el fondo, sino un rostro que surgía de las sombras, y si aún vivía, ella juró que lo encontraría. El nombre Daniel Hurst flotaba en el aire como humo, débil pero imposible de ignorar. La madre de Emily se sentó a la mesa de la cocina con la fotografía delante de ella, la figura en sombras medio girada, la valla difuminada al fondo. Susurró el nombre una y otra vez, como si decirlo pudiera invocar respuestas. Daniel había sido un feligrés,
Un niño que se desvanecía en el recuerdo, pero si realmente se había alejado del picnic ese día con su hija, entonces su rastro no terminaría en las sombras. Tenía que haber algo, un registro, un rastro. El sheriff, ahora mayor, pero que aún cargaba con el peso de aquel verano, accedió a regañadientes a ayudar. Comenzó por lo básico: el papel que nunca miente, registros de propiedad, registros escolares, expedientes laborales, cualquier cosa que pudiera indicar a dónde había ido Daniel después de que su familia se mudara al norte. El juzgado estaba tranquilo por las tardes, y los pesados cajones de los archivadores se atascaban al abrirlos. Hojeó carpetas quebradizas, levantando polvo en el aire viciado, cada página un fragmento de una vida que antes era normal. El rastro comenzó con los registros escolares. Daniel había abandonado el instituto en su tercer año, y su expediente terminaba abruptamente con la nota: se ha trasladado fuera del distrito. No figuraba ningún colegio de destino, ni se daba ninguna dirección. Los Hearst habían sido personas reservadas, y la mudanza había sido repentina. La siguiente pista apareció en los archivos del impuesto sobre la propiedad: una transferencia de la escritura de la familia Hearst a un primo lejano que vendió la tierra poco después. Los documentos confirmaban lo que la gente recordaba: que la familia se había marchado rápidamente, dejando atrás solo deudas y una casa vacía. A partir de ahí, la búsqueda se hizo más difícil. El sheriff llamó a los secretarios del condado de las ciudades del norte del estado, preguntando por cualquier rastro del nombre. Poco a poco, fueron apareciendo algunos documentos. Un carné de conducir expedido a Daniel Hearst 2 años después del picnic, con una dirección en una pequeña ciudad junto al río. Unos años más tarde, una citación policial por alteración del orden público y otra por embriaguez pública. Eran cosas sin importancia, pero mostraban un patrón, una vida marcada por la deriva y los problemas. La madre de Emily escuchó mientras el sheriff leía en voz alta los hallazgos, con la voz cargada por el peso del tiempo perdido. Cada trozo de papel parecía un fantasma que hablaba, sacando a Daniel de la niebla. No había desaparecido, no se había borrado. Había vivido, se había mudado, había dejado huellas. La pregunta que le quemaba no era si había existido, sino qué papel había desempeñado en el silencio de aquel día. El sheriff dobló los documentos con cuidado y los guardó en un expediente con el nombre de Emily. Durante 2 décadas, el caso había estado vacío. Sus páginas eran escasas, pero ahora se hacía más pesado con cada hoja de papel, cada frágil registro. La madre de Emily apretó la carpeta con la mano como si fuera un latido. Los documentos no le devolvían a su hija, pero le daban una pista, una línea de tinta que apuntaba hacia un hombre que aún podría saber la verdad de lo que ocurrió aquella tarde de verano hace tanto tiempo. La granja se encontraba al final de un camino lleno de baches, con las ventanas oscuras y rotas, y la pintura desgastada por la lluvia y el sol. Las malas hierbas crecían altas junto a los cimientos, desbordándose por los escalones donde los niños solían sentarse con jarras de limonada en las manos. La madre de Emily no había vuelto a este lugar desde que los Hearst se marcharon del pueblo. Pero la fotografía, el rastro de papeles y las preguntas que se negaban a desvanecerse la habían traído aquí ahora. Se detuvo en la verja con el sheriff a su lado, el expediente de documentos bajo el brazo, ambos mirando fijamente los restos de la casa que aún podría guardar secretos. Las tablas crujían bajo sus pies al pisar el porche. La puerta principal, medio podrida, cedió sin esfuerzo, abriéndose hacia adentro y dejando escapar una ráfaga de aire viciado. En el interior, el polvo cubría todo. Una capa gris que suavizaba las esquinas afiladas de los muebles que habían quedado atrás. Una mesa se inclinaba en una esquina, con las patas deformadas, y una silla volcada a su lado. El papel pintado se desprendía de las paredes, dejando al descubierto las tablas desnudas. La casa parecía abandonada, pero no vacía, como si las propias paredes recordaran las voces que una vez resonaron allí. Se movieron lentamente de una habitación a otra, el sheriff iluminando con su linterna incluso a plena luz del día, el haz de luz reflejándose en las telarañas y los trozos de cristal roto. Arriba, las pequeñas habitaciones contaban silenciosas historias de una partida apresurada. Un colchón sin sábanas, una cómoda con los cajones abiertos,
un zapato olvidado debajo del somier. En la habitación más pequeña, donde probablemente había dormido Daniel, el papel pintado estaba marcado con líneas de lápiz. Una marca de altura rayada en la madera era el tipo de detalle que rompió algo dentro de la madre de Emily, porque le recordaba que él había sido una vez solo un niño, medido como todos los niños, aunque ese niño se hubiera convertido en el hombre de la fotografía. En la parte trasera de la casa, la ventana de la cocina daba al bosque, el mismo bosque que aparecía en el último fotograma. La vista apenas había cambiado en 20 años, la valla seguía inclinada, los árboles eran densos y cercanos. La madre de Emily apoyó la mano en el cristal, como si la escena exterior pudiera confesar su silencio. Intentó imaginar a Daniel allí de pie, mirando el prado, esperando. La puerta del sótano crujió cuando la encontraron, escondida detrás de la cocina. El aire se enfrió a medida que descendían. Sus pasos resonaban huecos en las escaleras de madera. El sótano olía a tierra húmeda y óxido. Había herramientas viejas esparcidas por el suelo de tierra, con los mangos blandos por la descomposición. Contra una pared había un banco de trabajo, con un frasco de clavos volcado a su lado. En el otro extremo encontraron unas tallas en la madera, unas iniciales toscas, rayadas por una mano temblorosa. El sheriff trazó las letras D, H, con el dedo, los surcos aún nítidos a pesar de los años. La madre de Emily se estremeció. No era una prueba, no del tipo que el sheriff pudiera llevar a los tribunales, pero era una marca de presencia, un recordatorio de que Daniel había vivido allí, había respirado allí, se había dejado a sí mismo en las vetas de la madera. La granja estaba abandonada, pero no estaba en silencio. Aún conservaba fragmentos de él, y con ellos, tal vez, los fragmentos de la verdad que ella había estado buscando durante 20 años. El trayecto hasta la ciudad donde ahora vivía Daniel Hurst fue largo y cargado de silencio. La madre de Emily se sentó en el asiento del copiloto del coche del sheriff, con la fotografía en el regazo, sus dedos trazando el contorno borroso de la figura entre los árboles. Durante 2 décadas había vivido con preguntas sin respuesta, y ahora la llevaban hacia el hombre que podría tenerlas, aunque una parte de ella temía lo que sus palabras pudieran confirmar. El sheriff había accedido a hablar primero con él, para mantener la calma, pero ella insistió en acompañarlo, sabiendo que nada la tranquilizaría, a menos que lo viera con sus propios ojos. Llegaron a un barrio deteriorado en las afueras de una ciudad más grande, con hileras de casas modestas, con la pintura descascarada y porches combados. Los patios estaban llenos de juguetes infantiles, pero la calle estaba tranquila y el aire cargado por el calor del final del verano. La casa de Daniel era pequeña, con el techo remendado y el césped sin cortar. En la entrada había una sola camioneta, con óxido en los pasos de rueda y la caja llena de herramientas. A la madre de Emily se le hizo un nudo en el estómago al verla, y sintió una sensación de reconocimiento en el pecho incluso antes de verlo a él. Cuando se abrió la puerta, Daniel salió lentamente, parpadeando bajo la luz del sol. Ahora era mayor. Sus hombros seguían siendo anchos, pero encorvados por el cansancio. Su cabello tenía mechas grises, y su rostro estaba marcado por arrugas que sugerían años de vida dura. Sin embargo, en la inclinación de su mandíbula, en la forma en que entrecerraba los ojos ante el resplandor, ella vio al mismo niño que se había quedado cerca de la mesa de limonada, la misma sombra capturada en el último fotograma de la cámara. El sheriff lo saludó con palabras cuidadosas, explicándole por qué estaban allí, por qué una fotografía de hacía mucho tiempo los había llevado de vuelta a su puerta. La expresión de Daniel pasó de la confusión a la inquietud, y luego a algo más oscuro, un destello de irritación rápidamente ocultado. Los invitó a entrar de mala gana. La casa estaba llena del olor a café viejo y polvo. Se sentaron en una pequeña mesa de cocina, y el sheriff colocó la fotografía entre ellos. Daniel la miró fijamente durante un largo rato, con los labios apretados. Por fin se encogió de hombros y dijo que podía ser cualquiera, que la imagen era demasiado borrosa y la figura demasiado imprecisa. Pero la madre de Emily se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme, y le preguntó a dónde había ido después del picnic aquel día. ¿Por qué nadie recordaba haberlo visto cuando comenzó la búsqueda? Él se movió en su silla, con las manos inquietas sobre la mesa,
y miró hacia la ventana como si estuviera calculando la distancia para escapar. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Entonces dijo que había vuelto a casa andando, que eso era todo, nada fuera de lo normal. Su voz carecía de convicción, y al negarse a mirarla a los ojos, ella intuyó el peso de algo que no se había dicho. Su corazón latía con fuerza. Los años de espera le oprimían el pecho. Ella le dijo que no quería excusas, que no quería historias, que solo quería saber qué le había pasado a su hija. Daniel la miró entonces, la miró de verdad, y por un momento ella creyó ver un destello de culpa en su rostro, una sombra de un recuerdo demasiado pesado para borrarlo. Él no confesó, todavía no. Pero el pasado ya no estaba lejos. Estaba sentado a la mesa con ellos, tan real como la fotografía que tenían entre las manos, exigiendo ser afrontado. La fotografía yacía en el centro del escritorio del sheriff, con los bordes curvados y desgastados por tantas manos que la habían pasado, su superficie brillante opacada por las huellas dactilares, y el tiempo, para cualquier otra persona, podría haber parecido nada más que una foto borrosa que había permanecido demasiado tiempo en una cámara olvidada, un momento capturado por casualidad, y que había permanecido sin revelar durante décadas. Pero para la madre de Emily, y para aquellos que recordaban aquel picnic de verano, se había convertido en algo más que papel y tinta. Era una clave, una puerta, un fragmento de verdad que se abría paso a través del silencio. Durante años, la historia de la desaparición de Emily se había contado en susurros, con pausas tan largas que podían tragarse frases enteras. La gente hablaba de extraños que podrían haber llegado a la ciudad, de los bosques que podían ocultar a cualquiera, de los errores de los padres que apartaron la mirada solo por un momento, pero la fotografía dejó de lado esas vagas teorías. Mostraba, aunque de forma imperfecta, que alguien había estado allí, alguien de pie cerca de la valla, medio oculto por los árboles, sorprendido en el acto de mirar. La madre de Emily vio más que una silueta en esa sombra. Vio intención, una presencia, una razón por la que la manta había quedado vacía aquella tarde. Para ella, la figura no era en absoluto anónima. Llevaba consigo un recuerdo, el del chico que se sentaba en el último banco, el adolescente inquieto que nunca parecía encajar, el feligrés olvidado cuyo nombre había quedado casi borrado de la memoria del pueblo. La fotografía lo hacía real de nuevo, sacándolo del olvido. El sheriff entendía su poder de otra manera. Para él no era una prueba, al menos no del tipo que se podía presentar en un tribunal, pero era suficiente para desempolvar el viejo caso. Suponía una pista donde no había habido ninguna durante 20 años. Significaba que aún había una oportunidad de hacer preguntas, de seguir el rastro de los documentos, de pedir cuentas a alguien tras décadas de fracasos. Sabía que las fotografías podían manipularse, que la luz podía engañar, que los ángulos podían confundir, pero también sabía que la memoria a menudo se agudizaba ante una imagen. En cuanto los vecinos la vieron, recordaron cosas en las que no habían pensado en años, pequeños detalles que de repente cobraban importancia. Para la comunidad, la fotografía era inquietante de formas que no podían expresar. Significaba que la historia que se habían contado a sí mismos para consolarse, que Emily se había alejado o que alguien que pasaba por allí se la había llevado, no era toda la verdad. Sugería que la respuesta siempre había estado más cerca, viviendo en los bancos de la iglesia, caminando por las mismas carreteras, compartiendo su comida en las mesas de picnic. Era más fácil culpar a los extraños que admitir que el peligro podría haber crecido en su propio suelo. La fotografía destrozó ese frágil consuelo, dejando al descubierto una vieja herida que nunca había cicatrizado. A altas horas de la noche, la madre de Emily sostenía la foto bajo la lámpara y se quedaba mirando las tenues líneas de la valla, el contorno borroso de la figura y la luz del sol capturada para siempre a través de los árboles. Para ella, no era solo una vieja foto, era Emily volviendo del pasado, diciéndole que la verdad siempre había estado allí, esperando, exigiendo ser vista.